Y después, algo muy importante también es que tiene que ver con lo presencial. Yo sé que hay mucha gente que por el trabajo, que por diferentes motivos, a lo mejor tiene que llegar más tarde, no es posible llegar más temprano. Vengan lo mismo, ¿sí? Vengan lo mismo, aunque sean las 10:15 y falten 15 minutos para terminar, vengan. Porque es muy importante venir, es muy importante saludar, es muy importante estar, es muy importante lo presencial. ¿Sí? Así que nunca se desanimen y digan, son las 10, no, ya no voy. Vengan, decirle que está a tu lado, vení. Lo mismo. Vení, no importa. Lo importante es llegar y estar todos juntos acá. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a entrar al libro de Job y vamos a leer todo lo que le pasó a Job. De entrada, yo se lo voy a leer, y esto está en Job 1:13 al 19, luego vamos a volver un poquito atrás, pero dice, un día cuando los hijos e hijas de Job celebraban un banquete en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con estas noticias. ¿Qué noticias? Tus bueyes estaban arando con los burros, alimentándose a su lado, cuando los sabeos los atacaron, se llevaron todos los animales y mataron ¿a quién? A todos los siervos. Excepto a mí, yo escapé para traerte la noticia, le dijo. Mientras este mensajero aún hablaba, llegó otro con la siguiente noticia. Fíjense, noticia tras noticia, malas noticias. Dice, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a todos los pastores. Fíjense, ya había perdido ovejas, ya había perdido ganado. Yo soy el único que escapó para contarlo. Acá ya había perdido siervos, los siervos. Y fíjense, tremendo, y sigue perdiendo cosas Job. Dice, mientras este mensajero aún hablaba, llegó otro con esta noticia. 3 grupos de saqueadores caldeos robaron tus camellos y mataron a todos tus siervos, excepto a mí. Yo soy el único que escapó para contarlo. Mientras este mensajero aún hablaba, llegó otro mensajero, fíjense, otro mensajero con esta noticia, que esta es una de las peores. Tus hijos e hijas estaban festejando en la casa de su hermano mayor, cuando de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 lados. La casa se derrumbó sobre ellos y murieron. Yo soy el único que escapó para contarlo. Tremendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Quiero que arranquemos esta clase con una pregunta. ¿Qué harías? ¿Qué harías vos si en un solo día perdieras todo? ¿Qué harías? Ponete a pensar. Que perdieras tu economía, que perdieras, nos pongamos en el lugar de Job, que perdieras tu trabajo, que perdieras tu negocio, que perdieras tu familia, tus hijos, tus hijas. Tremendo, que perdieras tu salud, tu estabilidad. ¿Qué harías? Y ahora te hago una pregunta más profunda. ¿Seguirías adorando a Dios? Es fácil contestar, ¿no? Sí, claro. Obvio, dirán algunos. ¿Seguirías adorando a Dios si te llega a pasar todo eso? Porque una cosa es cantar en la iglesia, pero otra cosa muy distinta es adorar cuando estás roto por dentro, cuando perdiste todo, cuando perdiste las finanzas, cuando perdiste tus hijos, cuando se te mueren tus hijos, cuando hay enfermedad que azota tu casa. Y hoy vamos a meternos en uno de los libros más profundos de la Biblia, que es el libro de Job. Job no es un libro sobre el sufrimiento, es un libro sobre el corazón. No se trata solo de lo que te toca vivir, se trata de cómo respondes delante de Dios en medio de esa crisis, de ese problema. Cómo respondes delante de esa enfermedad, delante de la muerte, delante de la infidelidad, delante de las crisis, delante de cualquier cosa que te pueda destruir en el sentido humano, ¿no? Y la clase pasada vimos introducción a los libros poéticos y sapienciales. Ahora entramos al primero de estos libros, que es el libro de Job, el cual nos enseña qué pasa cuando la fe es probada por el dolor. ¿Qué pasa cuando la fe es probada por el dolor? ¿Y qué significa? ¿Qué significa Job? En la clase pasada lo vimos. Job significa el perseguido, el afligido. ¿Dónde está el Padre? Acuérdense, ahí está la raíz hebrea que viene de Job.
donde esté el Padre. Entonces vamos a la base, vamos al contexto y a la presentación de Job. El primer versículo que está en la Biblia, recuerden que Job queda entre Esther y Salmos, ahí en ese intermedio queda el libro de Job. Antes de llegar a los Salmos, hacemos una parada y vemos todas estas calamidades que le pasan a un hombre justo y recto y temeroso de Dios como Job. Y vamos a leer esta primera parte, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Fíjense, la Biblia dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Dónde quedaba la tierra de Uz? Ahí tenemos un mapita bíblico. La tierra de Uz, o podemos llamarla la región, el país, el porción de tierra nos referimos. La tierra de Uz, la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que estaba en la región de Arabia del Norte, de Edom, cercanía del desierto sirio-arábigo. Cerca de Edom podemos decir porque en Lamentaciones 4:21 dice: goza y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Esto conecta directamente Uz con Edom. Para que sepan dónde sucedió todo esto, ¿sí? La región arábiga es la zona entre lo que es hoy Jordania, Arabia Saudita, Siria. Y eso geográficamente es un lugar desértico, pero aunque sea desértico, también es un lugar ganadero, con tribus nómades. Job vivía en una región desértica, pero no era un desierto vacío, era un desierto habitable, ideal para la ganadería. Job era un hombre muy rico. Job tenía muchas posesiones. Era un hombre muy importante, uno de los más importantes en ese tiempo. Y acá el dato clave es que Job, esto anótenlo, Job no era israelita. No aparece Moisés, no aparece la ley, no aparece el templo, no aparece el pacto con Israel. ¿Esto qué significa al decirle que no era israelita? Que Job muestra que Dios trataba y trata con personas fuera de Israel. Acuérdense de esto, Dios no solo es el Dios de Israel, es el Dios de toda la tierra. Ahí está el Salmo 47:7, que está en chiquito ahí, dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Reinó Dios sobre las naciones. Acuérdense de esto, porque esto es una verdad central. Dios no es solamente Dios de Israel, es el Dios de toda la tierra. Y lo podemos ver en diferentes versículos bíblicos, en Isaías 54:5, que dice: porque tu Hacedor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y este versículo anótenlo, el Salmo 47:7, porque Dios es el Rey de toda, ¿qué? De toda la tierra. Entonces Dios se revela fuera de Israel. Tenemos acá. Lo pueden ver, ¿no? Entonces, la aplicación espiritual es que Uz era un lugar, acuérdense, lejano, era un lugar desértico, era un lugar fuera del sistema religioso. Y aún ahí, fíjense, aún ahí, en ese lugar que estaba fuera, que no era Israel, Dios tenía un hombre íntegro. Por eso acordate esto, no importa dónde estés, Dios siempre puede levantar un Job en cualquier lugar. Hay personas íntegras, rectas, en todo lugar, porque a Dios se le place. No importa dónde estés. Entonces quiero que entiendas y entendamos algo clave acá. Fíjense en el primer versículo que está arriba. Dice que Job era íntegro. ¿Cómo era más? Era íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No estamos hablando de un hombre en pecado. Job, si era íntegro, recto, estaba bien con Dios. Y aún así le tocó atravesar uno de los episodios más tristes y duros de la Biblia. Se le mueren 10 hijos a Job. 7 varones y 3 mujeres. Pierde todo, pierde siervos, pierde el trabajo, pierde las posesiones, pierde la casa. ¿Y esto qué quiere decir? Era un hombre íntegro, recto, que esto rompe una mentira que muchas veces se dice en la sociedad. Si estás mal, si te pasa algo malo,
es porque hiciste algo mal. ¿Conocen esa gente que dice, que juzga y dice, ese le dio cáncer porque hizo cosas mal? ¿Conocen esa gente? Ese está pobre porque hizo las cosas mal, ese perdió. Que puede ser, pero muchas veces no es así, ¿sí? Y la verdad central de este libro es que estar en crisis no significa necesariamente que estés en pecado. No todo sufrimiento es castigo. A veces es proceso. Acuérdense de esa palabra, proceso. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, queremos el milagro, queremos la bendición, pero no nos aguantamos, no aceptamos el proceso. Y muchas veces el proceso viene en formato de enfermedad, viene en formato de peleas, viene en formato de disputa, viene en formato de separación. A ver, ¿cómo respondes vos ante esas crisis? Viene en formato de amigos que hablan mal de vos, viene en formato de infidelidad. ¿Cómo respondes vos a eso? Viene en formato de que alguien te golpea, te insulta. ¿Cómo respondes vos? Viene en formato de muerte, se mueren los hijos, se muere la esposa, se muere el esposo. ¿Cómo respondemos a ese proceso? Se los ve muy bien acá, ¿eh? Y vamos al texto base, que está en Job 1:6. Y dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjense qué curioso esto, ¿no? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puede Satanás estar delante de Dios? Esto nos trae mucha revelación. ¿Cómo puede estar delante de Dios, delante de la presencia de Dios? Como dijo Natalia en el Pentateuco, Satanás significa adversario, opositor, acusador. Todos esos son los significados de Satanás. Y fíjense, acá hay que entender algo muy claro, porque Satanás no está en la presencia íntima de Dios. Está en un contexto de juicio, eso anótenlo. Está en un contexto de juicio, como acusador. ¿Sí? Ahí yo lo noté, no es una relación, es una audiencia que él tiene. ¿Sí? Satanás no está adorando, como nosotros podemos entrar en la presencia de Dios, no está adorando, no está teniendo comunión con Dios, Satanás no está disfrutando de la presencia con Dios. ¿Qué está haciendo Satanás? Está compareciendo. ¿Qué es comparecer? Es hablar, es poner ante el tribunal. Satanás no está en la presencia como hijo, acuérdense de eso, Satanás está en la presencia de Dios como acusador. Es un juicio esto, es un contexto legal, espiritual, porque esto lo vamos a ver alrededor de toda la Biblia, a este contexto legal, espiritual. Y esta escena es muy importante porque es como un tribunal espiritual, donde Dios es juez, los hijos de Dios son testigos, eso que nombra hijos de Dios son seres celestiales, entre los cuales estaba Satanás. Y Satanás actúa como el acusador. Es un juicio. Pero hay algo más lindo todavía en el Nuevo Testamento. En 1 Juan 2:1, en ese versículo chiquito que se ve ahí. ¿Quién es nuestro abogado en ese juicio? Jesús. ¿No le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Fíjense, porque esto lo vamos a ver alrededor de toda la Biblia, a este juicio. Satanás siempre va a venir a acusarnos, pero tenemos un abogado. Un abogado. Y fíjense en Apocalipsis 12:10, dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Esa es su función, la función de Satanás. Pero Satanás sigue bajo autoridad. No está fuera del control de Dios, por eso él se presentaba ante Dios. ¿Sí? ¿Esto qué muestra? Que Satanás necesita permiso. Porque Job 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Satanás necesita permiso de Dios. Acuérdense de esto, el enemigo puede actuar, pero no puede decidir sin límites.
repetir las citas? Primero es Juan 2:1. Dice, hijitos míos. Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 12:10. Dice, el acusador de nuestros hermanos es el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche está Satanás acusándote. Y a veces nosotros también actuamos como Satanás. Y decimos, ese es un mentiroso, ese es un fornicario. Y acusamos. Y no nos damos cuenta que el abogado es Cristo. Y sí, puede ser, hace. Y lo es. Y es un mentiroso, un estafador. Pero vivimos bajo la gracia, sobre la misericordia. Sí. Pregunta, porque acá antes de que el enemigo acuse, ¿no?, a Job, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Como que Dios lo expone primero a Job. Uh-huh. ¿A qué se debe? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver por qué lo expone para... La primera palabra que les voy a dar hoy es para revelar. Para revelar, eso anótenlo. Lo expone para revelar y ya lo vamos a ver más adelante. Lo expone para revelar, le voy a adelantar. Lo expone para revelar el corazón, la justicia. No, parece muy duro. Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo Dios lo va a exponer? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también acuérdense que hablamos de un proceso. Muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios y no estamos dispuestos a un proceso. Por eso yo les decía al principio, ¿qué hacemos frente a las crisis? ¿Cómo respondemos? Y siempre tenemos que responder de la mano de Dios, porque no hay otra forma. De la mano de su palabra, actuando bajo su palabra. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Claro que es difícil porque a veces frente a esas circunstancias te da ganas de abandonar todo, te da ganas de dejar, te da ganas de claudicar. Es difícil. Pero en la palabra de Dios dice que en Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos. En Génesis dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y en el Nuevo Testamento dice, no hay nada imposible para Dios. Y en la Biblia dice que Dios nos va a poner una carga mayor a la que pueda soportar también. Entonces, continuamos y ahí vamos a ver esa revelación. ¿Por qué Dios permite que Job pierda todo? Ahí está. Pasamos directamente a eso. Así lo responden. Para que se manifieste, para que se revele la verdad, la fe, el corazón. En este caso en Job, para que se revele la verdad, la fe, el corazón. No porque Dios quiera destruirte, sino porque Dios te quiere revelar algo. ¿Por qué Dios lo permite? Para que se manifieste la verdad. Y en Job 1:2 hay una acusación, porque estamos en un juicio. Y Satanás dice, Job 1:9 dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Así dice la versión Reina Valera. En la versión NTV dice, ¿acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Porque Satanás es como que lo increpa a Dios. Fíjate, Dios te está sirviendo porque vos le das todo. Vos le das siervos buenos, vos le das riqueza, por eso te sirve. Eso quiere decir de balde. Nadie sirve de gratis, quiere decir. Vos le estás dando todo, por eso te está sirviendo. No tiene ninguna enfermedad, vive bien. Vive en los country de Arabia, le va todo bien a Job. Pero fíjense, el enemigo acá le está diciendo, Job no te ama, te está usando Dios. Entonces la prueba revela si la fe es real o interesada. Dios le está mostrando a Satanás si la prueba es real o Job es un interesado. ¿Y cuál es el resultado? Job pierde todo. Job pierde todo. Pero no abandona a Dios. Ahí se revela la verdad. Job pierde todo, pero no abandona a Dios. Por eso, ¿qué hacemos nosotros frente a las crisis? Fíjense, a nosotros nos pasa algo y ¿qué hacemos lo primero? Yo no voy más a la iglesia. ¿Qué otra actitud tomamos? Nos enojamos con el líder de celular, el líder no me llama.
Nos enojamos con los profes del Instituto Bíblico, de Pentateuco y de liderazgo, porque Sapienza es buenito. Fíjense, nosotros tenemos esas mañas como cristianos. Fíjense Job, él pierde todo pero no abandona a Dios. Después, la verdad revelada, Job sí amaba a Dios genuinamente. No es que lo amaba por las riquezas que tenía, por los hijos hermosos que tenía, por los siervos tan productivos que tenía. No, Dios lo amaba genuinamente. Job lo amaba genuinamente a Dios. Después, para que se manifieste la fe. La fe no se demuestra cuando todo está bien. Se demuestra cuando todo se cae. Cuando viene la enfermedad, a ver cómo actúas. Cuando viene la división, cuando vienen los golpes. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba sea vuestra fe. ¿Cuál es el principio de ese versículo? Anótenlo, 1 de Pedro 1:7, llévenselo para que después lo escriban en su casa. Para que 1:7. ¿Cuál es el principio? Que la fe probada es la fe auténtica. Acá a Job lo prueban con todo. Por eso está en la Biblia, para que veamos que un hombre lo puede soportar todo y aún así seguir adelante. Acuérdense, el principio es que la fe probada es la fe auténtica. Fíjense, Job perdió bienes, perdió hijos, perdió salud, pero no perdió su relación con Dios. No la perdió. Después, para que se manifieste el corazón. Para que se manifieste el corazón, que ya lo vamos a ver más adelante, no solamente el corazón de Job, sino el de su esposa, sino el corazón de sus amigos que venían a consolarlo, y su propio corazón, ¿no? Su propio interior. ¿Recuerdan la mujer lo que le dice? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así le dice. Ahí se revela el corazón. Pero también es analizable todo eso, porque era una mujer que había perdido 10 hijos. Y uno de los dolores más grandes que puede vivir un ser humano, ¿cuál es? Yo no lo viví, pero ¿cuál es? Dicen que es perder un hijo. Ella perdió 10. Pero no obstante, se puede. David, ¿se acuerdan? David también fue un hombre que perdió hijos. ¿Cuántos hijos perdió David? ¿Se acuerdan? David, el salmista. David perdió el bebé, perdió a Amnón, perdió a Adonías y perdió a Absalón. 4 hijos perdió. 4 hijos perdió a lo largo de su vida. Perdió hijos y príncipes de todas las edades de David. Sin embargo, siguió adorando a Dios, algo que lo une a Job. Dice la Biblia que se levantó David, se lavó la cara, se puso vestidos, así dice la palabra de Dios, se puso vestidos y adoró a Dios. Y después lo siguió reinando. Tremendo la enseñanza, que se la vamos a ver también. Entonces, ¿cuál es el principio del corazón? Que la prueba no te cambia. La prueba no te cambia, las crisis no te cambian. Revela, muestra cómo sos de verdad, de qué estás hecho. ¿Estabas hecho de Dios? ¿Estabas hecho de adoración? ¿Era una adoración genuina o era una adoración porque te iba bien? Nada más. Porque todo estaba bien, porque no tenías ningún problema. Porque tenías riquezas nada más. Porque tus hijos son ricos. ¿Por eso le adorabas a Dios? Job pierde todo. Y Dios ya sabía quién era Job. Ya sabía quién era Job. Y él lo expone, contestando a tu pregunta, porque Job, Dios le dice, como decía vos, no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, y para que sean manifestadas todas estas cosas. Y el día de hoy nosotros podemos decir, mira, este tipo perdió todo y siguió adorando a Dios, siguió adelante. ¿Se puede o no? ¿Se puede? ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Sabes lo que es perder un hijo? 2, 3, 10. Y no solamente eso, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin negocio, te quedaste sin empleados, sin amigos, sin siervos. Encima los que te vienen a consolar, que eso lo vamos a ver en la próxima clase.
Te dan por todos lados tus amigos. Encima, ¿no? Y acá, ¿para quién se revela? Que esto es muy importante. ¿Para quién se revela todo esto? La verdad, la fe, el corazón. Para el mundo espiritual, para nosotros los lectores. Y el mismo Job. Y se le revela a Satanás. También. Que estando parado en Dios, en la poderosa palabra, en sus caminos, todo se puede. ¿Acaso hay algo imposible para mí? No hay nada imposible para mí, dice Dios. Fíjense, Dios permitió la prueba de Job, no para destruirlo, sino ¿para qué? Para revelar algo. Para revelar su fe verdadera, que su fe era verdadera, para revelar su corazón, era íntegro, y que su relación con Dios no dependía de las bendiciones. No dependía de la riqueza, de cuánto tenía, no dependía de una casa grande, no dependía de un ganado de miles de ovejas, no dependía de nada de eso. Acuérdense de esto, Dios permitió esto para revelar la verdad, manifestar la fe, exponer un corazón íntegro, recto, como el de Job. Y esto anótenlo, Dios no permitió la prueba para saber quién era Job, sino para mostrarle al mundo quién era Job. ¿Amén? Dios no permitió la prueba para saber quién era Job, porque Dios sabía quién era Job, es más, se lo presenta a Satanás, sino para mostrarle al mundo quién era Job, y para que miles de años después nosotros lo leamos y digamos, sí se puede, en Dios se puede. Y viene la enfermedad, y viene la muerte, y en Dios se puede. Adelante. Y para revelarse a sí mismo, concluye que verdaderamente lo conoce, Claro, sí, para revelarse a sí mismo. Incluso Job. Claro, excelente. Muy cierto. Pero es tremendo, ¿no? Todo lo que le pasa a Job. Todo lo que le pasa. Para revelar la verdad, manifestar la fe, exponer el corazón. Ahora entramos en una escena impresionante. Satanás se presenta delante de Dios y dice algo tremendo. Acuérdense de esto. Dice en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? Eso lo oímos. ¿Qué quiere decir de balde? Significa servir a Dios interesadamente, amar a Dios esperando recompensa, buscar a Dios por las bendiciones. Es como que Satanás le dice, Job no te ama por quien sos vos. Job te sirve porque le conviene, porque le da riqueza, por eso te sirve. Eso significa de balde. ¿Viste? Porque por ahí lo leemos y decimos, balde, para limpiar. Para tirar un poco de agua, ¿no? Acá Satanás lo que le está diciendo, está bendecido, Job, está protegido. Tiene prosperidad. Por eso te teme, no por amor, Dios, date cuenta. ¿Y cuál es el principio espiritual? La gran pregunta del libro de Job es esta: ¿se puede amar a Dios sin beneficios? ¿Amarías a Dios sin beneficios? ¿Amarías a Dios si no tuvieras tu casa, si no tuvieras tu iglesia, si no tuvieras la iglesia donde vas, si no tuvieras amigos, si no tuvieras la esposa que tenés, si no tuvieras los hijos que tenés? ¿Lo seguirías amando a Dios? Ponete a pensar, porque esto es una pregunta para que pensemos, ¿no? ¿Lo seguiríamos amando? ¿Vendríamos a la iglesia? Porque por ahí el primer problema que tenemos, ya nos queremos ir de la iglesia. Ya nos queremos ir, me voy a otra iglesia. Me voy a esa que tiene muchos seguidores en Instagram, decimos. En Facebook. Anota esa pregunta, porque es una pregunta reflexiva que te la tenés que hacer. ¿Amaríamos a Dios sin tantos beneficios, sin tantas bendiciones?
¿Lo amaríamos realmente? Porque el enemigo le puede estar diciendo, como le decía Job, Elías te sirve Dios porque le conviene. Si le saca todo, te va a dejar. ¿Lo seguiremos amando? ¿Por qué? Porque la prueba revela la verdadera motivación del corazón. Fíjense, crisis total. En cuestión de horas, fíjense, esto está en el capítulo 1 nada más. Cuestión de horas, Job pierde sus riquezas, pierde sus bienes. ¿Qué más pierde? Su ganado, 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y encima, algunos estudiosos bíblicos, fíjense, pierde todo esto, dicen que encima de perder todo eso, Job era hincha de Belgrano. Una broma, no se van a querer creer eso. Yo soy de Belgrano. Todo en un solo día, ¿no? Imagínate esa escena. Noticia tras noticia, golpe tras golpe. Tremendo, ¿no? Dolor tras dolor. Y en ese momento se revela el corazón. Se revela el corazón de Job. ¿Y Job qué dice? Dice: Jehová dio y Jehová quitó. Y se pone a orar a Dios. Ese es el nombre de Jehová bendito, y eso está escrito en la Biblia por algo. El tipo estaba deshecho, estaba destruido. Como nosotros nos podemos encontrar hoy, a pesar de que hayamos venido acá en alguna área de nuestra vida. Y Job no entendía lo que le pasa, pero sabía quién era Dios. Eso es muy importante. Sabía y no lo abandonaba. Y en vez de quejarse, culpar, enojarse, se postró y adoró. Y dice en Job 1:20, que ahí está, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Tremendo. ¿Qué le había pasado a Job? Había perdido bienes, riquezas, su ganado, 10 hijos. Había perdido todo. Ya con perder un hijo nada más, ya yo creo que perdés todo. Incluso las ganas de vivir. Mucha gente le ha pasado. Y esto está en Job 1:20. No se ofendan los hinchas de Belgrano, ¿eh? Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y aquí yo les quiero explicar, quiero que lo veamos juntos, así aprendemos juntos, porque es algo que van a ver a lo largo de la Biblia. ¿Qué significa rasgó su manto? Rasuró su cabeza, porque lo dice ahí en la Biblia, y adoró. Y estas dos acciones son expresiones externas de dolor muy profundo, de duelo, de humillación. En la cultura antigua, rasgar el manto, como dice ahí en la filmina, es señal de quebrantamiento emocional. Rasurar la cabeza es señal de humillación, de luto. En otras palabras, Job estaba diciendo con su cuerpo: estoy destruido, estoy en duelo, estoy quebrado, no doy más. Y rasgar el manto en hebreo es cuará, como dice ahí, cuará, que significa romper la ropa de manera visible, expresar un dolor que no se puede contener. Había perdido 10 hijos, no puedo contener este dolor. Fíjense, no era algo simbólico, liviano. Era una forma de decir: esto me desgarró el alma. Desgarró cada fibra de mi ser, cada átomo de mi ser. Señor, no doy más. Rasurar la cabeza en hebreo es gazaf. Y era señal de humillación también, señal de pérdida.
abandono de orgullo. Y esto anótenlo, el cabello en la cultura hebrea representaba dignidad, identidad, honra. Eso es lo que significaba el cabello en la cultura antigua. Entonces, al raparse, al rasurarse, era como decir, ya no me sostengo en mí mismo. Estoy completamente rendido. Y Job no es el único que lo hace alrededor de la Biblia. Lo hace Josué, lo hace David. ¿Quién más lo hace? Lo hacen cuando Jesús habla, ¿recuerdan? Los rabinos se rasgaron las vestiduras. También se puede hacer por una causa incorrecta. Entonces, ¿cuál es la revelación espiritual que Job hizo? 3 cosas en un orden muy simbólico. Rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró y adoró. Rasgó su manto, ahí él expresó mucho dolor. Rasurar la cabeza, se humilló. Y dice la Biblia que se postró y adoró, se rindió a Dios. Acá todavía ni siquiera le habían llegado la sarna maligna, porque después viene el segundo ataque del enemigo. Dios se lo presenta de nuevo al diablo, hay un nuevo juicio y dice, ¿viste? Perdió todo y sin embargo me adora. Ah, bueno. Y le enviaron una sarna maligna, dice la palabra de Dios. Que eso la vamos a ver también. Entonces, Dios no te pide que niegues el dolor. Te pide que no pierdas la adoración. Adorar cuando todo está bien es muy fácil. Adorar cuando el trabajo va bien, cuando me va bien, cuando no me falta, es muy fácil. Adorar cuando mis hijos están bien, es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando sucede todo esto? El dolor puede doblarte, el dolor puede dejarte rengo emocionalmente, pero no tiene que apartarte de Dios. No tiene que apartarte de Dios. ¿Por qué? Porque Job se quebró, pero fíjense, Job se quebró, pero no se alejó. Y Job era un ser humano, no era un robot espiritual. Job sintió dolor, lo expresó, lo lloró, se rasgó el manto, se rapó la cabeza. Pero hay algo que nunca se rompió, su adoración. Tu adoración genuina en espíritu y verdad, que no tiene nada que ver con cantar los domingos o tocar un instrumento, no tiene nada que ver, está muy lejos. En no quebrarte ante el dolor, seguir persistiendo por el poder de Dios. Porque podés perder cosas, pero si no perdés tu adoración, no perdiste lo más importante. Como dijimos recién, adorar cuando todo está bien es fácil, pero adorar cuando estás destruido, eso es fe real. Ahí Dios se detiene, este tiene que salir en la Biblia, dijo de Job. Voy a hacer que lo escriban. Ni sabemos quién es el autor de Job, pero de alguna manera aparece en nuestra Biblia. Porque es un tipo que superó todas estas cosas con la ayuda de ¿quién? De Dios, no hay otras. Y acá Satanás vuelve a atacar y ahora pierde su salud. Fíjense, dice, Jehová dijo Satanás, estaba orgulloso Dios, mi hijo Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y vamos, dice, respondiendo Satanás dijo Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Se lo entregó completamente. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Y qué más dice? Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso, que es como un pedazo de tejo, un pedazo de ladrillo, un tiesto. Y se rascaba con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Tremendo. ¿Recuerdan que había perdido Job? Todo. Se llena de sarna maligna. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo un dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual. Y después aparecen los tres amigos de Job: Elifaz, Bildad, Zofar. Que lo vinieron a consolar, pero terminaron acusándolo. ¿Qué le dicen? Algo hiciste. Es tu culpa. Dios te está castigando. Acordate esto, no uses la Biblia para condenar procesos que no entendés. Bildad, Elifaz, Zofar. Fueron los tres amigos de Job que vinieron con un buen corazón. ¿No? Ellos pensaban que estaban en lo correcto. Y a veces nosotros damos consejos porque pensamos que estamos en lo correcto. Y no nos damos cuenta que lo que decimos no viene de Dios, no proviene de Dios. Y recuerden esto. No todo el que sufre, no todo el que esté en crisis está en pecado. No todo el que esté enfermo, separado, con problemas, está en pecado. Pero todo el que juzga sin entender los procesos está en un grave error. Y la clase que viene quiero hablarles sobre los amigos de Job. Pero antes quiero cerrar la clase con una revelación que tiene Job. ¿Vamos bien hasta ahora? Dice la palabra de Dios: fíjense, Job no entendía lo que estaba viviendo, pero sabía quién era Dios, sabía en el Dios que había creído. Ahora pregúntale al que está a tu lado. ¿Vos sabés en el Dios que crees? ¿Sabés? Porque a lo mejor tu Dios son las finanzas, a lo mejor tu Dios es porque te entra un dinero todos los meses, y ese es tu Dios. Pero nunca nos pusimos a pensar qué haríamos si nos falta ese dinero. A lo mejor tu Dios es el abrazo de un hijo. Fíjense, Job tiene una revelación en medio del dolor, que esto es muy importante, en medio del caos. En medio de que ya lo perdió todo, cuando fue herido su cuerpo, cuando fue acusado por sus amigos. En Job 19:25 dice, fíjense qué tremendo, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjense, Job no tenía respuesta. Él no sabía por qué estaba sufriendo esto. Nunca tuvo respuesta. No tenía respuesta, no tuvo explicación, no tuvo un alivio inmediato. Toda esta calamidad, esta enfermedad, esta sarna maligna le duró por meses. Algunos teólogos dicen que 6, 9 meses. Pero Job no tenía respuestas, Job no tenía explicación, no tuvo un alivio inmediato, pero tuvo algo muy importante, más poderoso que esto. Job tuvo revelación. Decí conmigo, revelación.
Revelación. ¿Cuál es la revelación? Redentor. Redentor. Dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué es lo que es Redentor? En hebreo es Goel, significa el que rescata, el que restaura, el que paga el precio, el que levanta lo perdido. Job, en medio del dolor, fíjense, está profetizando a Cristo. Fíjense, siempre la Biblia, todos los libros nos llevan a Cristo. Todos los libros nos llevan a Cristo. Cuando no tenés respuesta, pedile revelación a Dios. Job no entendía lo que estaba viviendo, pero sí sabía en quién había creído. Y en medio del dolor dijo, yo sé que mi Redentor vive. Lo digamos juntos, yo sé que mi Redentor vive. Dios le bendiga, gente. Nos vemos la semana que viene.